Buenas tardes. Yo voy a tener dos sesiones con este curso, el día de hoy y el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar sobre una integración cardiorrespiratoria en ejercicio. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la fisiología respiratoria y la fisiología circulatoria. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta me la pueden hacer sin ningún inconveniente. Hay algo muy importante que uno debería de considerar cuando nos referimos al tema de fisiología respiratoria y fisiología circulatoria, es que ambos procesos son o están bastante acoplados. Hay una integración cardiopulmonar muy buena, de tal manera de que la función cardíaca está estrechamente relacionada a la función respiratoria o viceversa. Entonces, la mejor manera de poder entender la integración cardiorrespiratoria es cuando uno estudia un evento que ocurre a nivel de la membrana alveolo-capilar, que es el intercambio gaseoso. Ahí, cuando nosotros estudiamos el intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar, ahí vemos claramente la importancia de esta integración de la función respiratoria y de la función circulatoria. Entonces ahí es básicamente el momento en el cual la convección respiratoria y al igual que la convección circulatoria se juntan para poder llevar a cabo un proceso denominado difusión gaseosa, que más adelante vamos a tocar. Entonces nosotros tenemos que entender que tanto el evento respiratorio como el evento circulatorio son eventos que están regidos básicamente por las leyes de la convección y por las leyes de la difusión. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto el intercambio gaseoso ocurre a nivel de la membrana alveolo-capilar, es muy importante entender que este intercambio, antes de que ocurra este intercambio gaseoso, el alveolo tiene que tener condiciones de gases, de oxígeno y de CO2 que permitan más adelante que el proceso a nivel del intercambio como tal se lleve a cabo. Pero para poder mantener las condiciones alveolares, tanto de oxígeno como de CO2, es muy importante que se lleve a cabo un evento que se denomina convección respiratoria. Y la convección respiratoria básicamente implica el manejo de la mecánica de la ventilación. ¿De acuerdo? Ese evento es un evento mecánico, es un evento convectivo, es movimiento en masa. Estamos movilizando una masa de aire que contiene oxígeno y otros gases también desde un compartimento hacia el lado intrapulmonar. Ese evento simplemente es un evento convectivo, ¿de acuerdo? Entonces, el evento de la convección respiratoria me permite mantener condiciones importantes de gases a nivel pulmonar. Y esas condiciones son muy importantes para que luego, donde va a ocurrir la difusión de gases entre el compartimento pulmonar y básicamente el compartimento sanguíneo, se lleve a cabo la famosa difusión. Pero antes de ello, entonces, hablamos de un evento de convección. Por otro lado, cuando hablamos de respiración y circulación, hablamos entonces de convección y de difusión. Entonces, dentro de la convección tenemos dos tipos de convección. Una convección respiratoria, y esta convección respiratoria básicamente guarda una importancia tremenda con el mecanismo de la famosa mecánica de la respiración. Inspiración, expiración, es un evento mecánico, un evento convectivo. Pero también existe una convección circulatoria. Esta convección circulatoria es básicamente la que implica el funcionamiento del aparato circulatorio. El corazón como bomba, una bomba impulsadora, generadora de fuerza, que me permite obviamente movilizar un fluido, en este caso un fluido denominado sangre. Y esa es la convección circulatoria. Entonces, esta convección circulatoria me permite siempre tener un determinado flujo sanguíneo, que en fisiología lo denominamos como Q. Entonces, cuando yo hablo de un evento de convección, hablo de una convección respiratoria haciendo referencia a la mecánica de la respiración, al evento básicamente
que controla esta variable denominada ventilación. Y cuando yo hablo de convección circulatoria, básicamente hago referencia a que en todo momento se está tratando de mantener una adecuada perfusión, un adecuado flujo sanguíneo, un determinado Q. Entonces siempre es importante entender la importancia de la convección circulatoria y de la convección respiratoria. Un detalle más, la convección circulatoria está referida básicamente a los eventos que ocurren en el famoso ciclo cardíaco. Este ciclo cardíaco involucra dos puntos muy importantes: la contracción del órgano cardíaco, denominado sístole, y la relajación de este órgano o fase de llenado, denominado diástole. Entonces hablamos de una convección circulatoria que implica básicamente estos eventos del ciclo cardíaco, sístole y diástole. Entonces acá nosotros tenemos un diagrama simple de lo que es el sistema respiratorio. Tenemos acá, en esta porción central tenemos una bomba que está movilizando sangre en un determinado sentido. Básicamente, este movimiento sanguíneo en este sistema circulatorio muy sencillo simplemente se lleva a cabo por un evento denominado una convección circulatoria, donde básicamente el corazón juega un rol muy importante. Esta es la convección circulatoria. Ahora, dentro de la convección circulatoria hay muchas otras propiedades que mencionar. La cosa no es así tan sencilla. O sea, la sangre no va a fluir del órgano cardíaco hacia la circulación así de fácil. Siempre el corazón se enfrenta a una serie de fuerzas que se oponen al envío de sangre que este órgano realiza. El órgano realiza un envío de sangre en un determinado sentido y van a existir fuerzas que se oponen a ese envío de sangre. Y esas fuerzas que se oponen a este envío de sangre en realidad son fuerzas que se están oponiendo al evento de la famosa convección circulatoria. Y esas fuerzas que se oponen se denominan simplemente, o se engloban dentro de un concepto que se denomina la famosa poscarga. La convección circulatoria también implica que el corazón tiene que bombear sangre. Para que este órgano pueda bombear sangre, a este órgano le tiene que llegar un determinado volumen de sangre. Y existen condiciones que favorecen el regreso de sangre hacia el órgano cardíaco para que este órgano cardíaco luego lo pueda expulsar hacia la circulación. Y todos los eventos que favorecen dentro del evento de convección circulatoria el retorno sanguíneo hacia el órgano cardíaco, el retorno sanguíneo, básicamente se engloban dentro de un concepto que se denomina precarga. Entonces, cuando nosotros hablamos de la famosa convección circulatoria, tenemos que entender que aquí tenemos que hablar de lo que es precarga, eventos que favorecen el retorno de sangre, y los eventos de poscarga, que son básicamente la serie de eventos que se oponen al avance del evento convectivo circulatorio. Pero que a la larga, tanto los eventos de la precarga como los eventos de la poscarga finalmente determinan qué flujo va a existir en un determinado momento. Esta porción de este diagrama básicamente puede representar agua o puede representar un compartimento gaseoso. Esta es una porción del sistema respiratorio. Acá nosotros vamos a encontrar que en este compartimento del sistema respiratorio puede haber agua o puede haber simplemente aire, o puede ser una estructura pulmonar. El movimiento de la estructura torácica, en el caso de los animales pulmonados, ese movimiento de la caja torácica favorece básicamente el desplazamiento de una masa de aire, ya sea en un sentido o en el sentido contrario. En otras palabras, los movimientos de la caja torácica básicamente favorecen la famosa convección respiratoria. Pero puede ser que el fluido que se esté desplazando sea gaseoso, como en el caso de aire, pero puede ser que el fluido que se está desplazando sea simplemente una masa de agua. Si es una masa de agua, como en el caso, por ejemplo, de los peces o animales acuáticos, simplemente los movimientos de las estructuras respiratorias
permiten el desplazamiento de una masa de agua, y esta masa de agua trae y básicamente disueltos en su medio una cierta cantidad, ya sea de oxígeno como de CO2. Pero entonces ese pez necesita movilizar líquido, porque el líquido está llevando gases disueltos importantes para el evento respiratorio. Pero si no es un pez, si es un animal terrestre que utiliza una estructura como un pulmón, este fluido que se está movilizando es simplemente aire. Entonces básicamente son los eventos de la convección de este sistema, en este caso convección respiratoria, las que me podrán permitir movilizar una masa de aire o una masa de líquido. Finalmente se tiene que movilizar, y eso es muy importante, y eso es parte de lo que se conoce con el nombre de convección respiratoria. Entonces aquí nosotros estoy hablando yo simplemente de eventos convectivos a nivel circulatorio y eventos convectivos a nivel respiratorio, muy importantes, ¿de acuerdo? Este evento convectivo a nivel respiratorio tampoco no es tan sencillo. Básicamente involucra la parte de la famosa mecánica de la respiración, que para los animales pulmonados, esta mecánica de respiración involucra básicamente el manejo de un patrón ventilatorio, inspiración, expiración. Ese evento del control de la ventilación es básicamente un evento mecánico, regido básicamente por una diferencia de presiones que hará que el aire pueda ingresar en la inspiración o que el aire pueda salir en el evento denominado expiración. Inspiración, expiración. Pero todo este evento mecánico básicamente involucra la participación de una bomba, que es una bomba convectiva, y esa bomba convectiva es básicamente toda la estructura torácica. Esta estructura torácica es una bomba convectiva, que finalmente sus movimientos de esta bomba convectiva generan cambios de presiones a nivel pulmonar con respecto al medio externo, que finalmente son las presiones que van a permitir que el aire pueda ingresar o que el aire pueda salir. Porque nosotros recordamos todos, para que una masa de gas se mueva, tiene que haber una diferencia de presiones, ¿no? Los gases siempre se mueven de una zona de mayor presión hacia una zona de menor presión, porque si no, simplemente no hay movimiento de gas. Si la diferencia de presiones entre un compartimento y otro es igual a 0, simplemente no hay movimiento, no hay desplazamiento de gas. Pero para que haya entonces movimiento de gas de un compartimento hacia otro, siempre es importante tener una gradiente de presión. Y esa gradiente de presión la generamos en el evento inspiratorio y en el evento expiratorio gracias a los movimientos constantes de la caja torácica. En este momento todos nosotros estamos teniendo un movimiento de la caja torácica, ¿de acuerdo? Casi es demasiado lento, demasiado pausado, pero en el esfuerzo físico muy intenso, los movimientos de esta caja torácica pueden ser enormes para generar grandes cambios de presiones en tan cortos intervalos de tiempo, y de esa manera poder generar ya sea el ingreso y la salida enorme de enormes cantidades de aire o simplemente de agua. Entonces, esa es la importancia de un evento convectivo en el sistema respiratorio. La importancia del evento convectivo en el sistema circulatorio es que me permite el movimiento de la sangre. La sangre no es un fluido que no es estático, siempre está dando vueltas en un sistema cerrado, que es básicamente el sistema circulatorio. Pero básicamente este evento convectivo circulatorio guarda una estrecha importancia con el órgano generador de esta fuerza, que es básicamente el órgano cardíaco, el corazón como bomba. Y a nivel tisular, nosotros tenemos entonces sistema circulatorio, sistema respiratorio y básicamente sistema tisular. Pero entre un sistema respiratorio y un sistema circulatorio como tal, aquí hay un intercambio gaseoso, diferencia de presiones entre un compartimento y otro. Y ese intercambio gaseoso ya se lleva a cabo por otro evento físico, denominado difusión, ¿no? Que es diferente al evento convectivo. ¿Cómo se transfieren los gases desde la sangre hacia los tejidos? A través de eventos denominados difusión. Y esta difusión nosotros la podemos explicar en función a la ley de Fick, F-I-C-K. ¿Y qué me dice la ley de Fick? La difusión siempre va a ser igual a una constante de difusión, que esa constante va a depender de las características del gas, de la temperatura, de las condiciones del medio, pero que también siempre va a depender de un delta de presión, de la diferencia de presión entre este compartimento y este otro, o entre este y otro, y este otro.
Entonces nosotros nos acordamos ahí, decimos, la ley de Fick me dice, la difusión, en este caso, de un gas, va a ser igual a la constante de difusión multiplicado por una diferencia de presión multiplicado por un área e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Eso no nos preocupemos porque más adelante en la pizarra voy a dar una explicación de ello. Pero esos son los eventos entonces que me permiten entonces entender claramente en esta gráfica inicial la integración cardiorrespiratoria, la integración entre el evento convectivo y el evento denominado difusión, que son básicamente, como lo señalábamos aquí, la respiración y la circulación están regidas por dos procesos físicos fundamentales, convección y difusión, ¿no? Una vez más, convección respiratoria, convección circulatoria. Este tipo de difusión en este sector, entre el compartimento respiratorio y el compartimento circulatorio, hablamos de una difusión respiratoria, y entre el compartimento circulatorio y el compartimento tisular hablamos de una difusión tisular. Intercambio gaseoso con el medio. El pulmón alveolar humano se puede dividir, algunos lo dividen en dos zonas, en este caso vamos a hablar de una división de tres zonas. La primera, denominada zona de conducción, básicamente involucra vías respiratorias superiores, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos. En esta zona de conducción, como su mismo nombre lo dice, es una zona donde el aire simplemente es conducido desde un lugar hacia otro y punto. Sirve como un sistema de conducción, nada más. Aquí, en esta zona de conducción, las estructuras que forman parte de esta zona de conducción no son estructuras que llevan a cabo un intercambio gaseoso. Aquí no hay intercambio gaseoso, simplemente hablamos de una conducción. También se denomina una zona del espacio muerto. Como no hay intercambio gaseoso, es una zona del espacio muerto. O zona 1. Esta zona de conducción básicamente representa las primeras porciones de la vía aérea, ¿no? Hablamos de vías respiratorias superiores, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, nada más. Y básicamente el área total que ofrecen estas estructuras, en total y en general, es baja a comparación de lo que viene más adelante. Lo que viene más adelante es un sistema que a medida que va avanzando, desde la parte alta del sistema respiratorio hacia la parte más profunda, es un sistema que se va ramificando cada vez más. Y a medida que se va ramificando cada vez más, ¿qué es lo que sucede con el área total de estas otras estructuras? Cada vez va siendo mayor. Cada vez va siendo mayor. En la zona de transición vamos a encontrar bronquiolos respiratorios, ductos alveolares y sacos alveolares. Todavía no hablo de alvéolos propiamente dichos. Todavía esta zona de transición, todavía hasta cierto punto se comporta como una zona de conducción, como una zona considerada todavía como una zona de espacio muerto donde todavía no hay intercambio gaseoso. Pero luego me voy a la zona 3. En la zona 3 encuentro yo a un sistema que está conformado básicamente por el sistema alveolar, los alvéolos. Y estos alvéolos, aquí en este sistema alveolar se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Y aquí esto es muy importante, muy importante, esta zona 3. Porque es en esta zona 3 donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Aquí vamos a encontrar los alvéolos, pero los alvéolos no están solos, están tapizados por una malla de un sistema circulatorio denominado una malla capilar. Esta zona respiratoria básicamente presenta millones de alvéolos que le confieren al sistema una gran área de intercambio. Básicamente representando una superficie aproximada de 70 metros cuadrados en el pulmón humano. Vemos el espesor medio de 1.5 micras y vamos a representar lo que pasa en ese sistema. Entonces tenemos nosotros un alvéolo y los alvéolos están en contacto con un sistema que se denomina el sistema capilar, y esto es la porción alveolar. Gracias, Daniel.
Capilar alveolo. Este capilar siempre tiene una adecuada ventilación, que es la famosa ventilación. Cuando yo hablo de una B con una A más pequeña, estoy refiriendo una A pequeña, pero A mayúscula. Estoy haciendo referencia a condiciones alveolares. ¿De acuerdo? Este es un alveolo. Este es el alveolo y este es el capilar. Este alveolo está constantemente ventilado. Cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos teniendo adecuadas condiciones alveolares. Una adecuada condición alveolar, esto básicamente depende de una adecuada convección respiratoria. Y esa adecuada convección respiratoria está referida a una adecuada ventilación. Entonces, una adecuada ventilación es básicamente decir de una adecuada convección respiratoria. Y esa adecuada convección respiratoria influye directamente en una adecuada ventilación alveolar. Y esa ventilación alveolar es muy importante mantenerla dentro de condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para mantener condiciones de oxígeno a nivel alveolar y de CO2 a nivel alveolar, de oxígeno casi en 100 y de CO2 casi en 40. En adelante, las unidades de las presiones de los gases que voy a hacer referencia son milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? O sea, en otras palabras, una adecuada ventilación me permite mantener una adecuada ventilación alveolar, y una adecuada ventilación alveolar me permite mantener adecuadas presiones de oxígeno y de CO2, ¿dónde? En el sistema alveolar. Y cuando yo digo adecuadas presiones de oxígeno, básicamente hago referencia de que adecuadas cuando de oxígeno tengo en promedio 100 y cuando de CO2 tengo en promedio 40 milímetros de mercurio. Este capilar por acá está pasando un determinado flujo de sangre. Y este flujo de sangre que está pasando por este capilar básicamente depende ¿de qué? De la famosa convección circulatoria. La convección circulatoria entonces me asegura un adecuado flujo de sangre. Y este adecuado flujo de sangre va a ser aquel flujo que va a permitir el paso constante de un determinado volumen de sangre por todo este sistema, que es el sistema capilar. Entre este punto y este otro punto voy a encontrar la zona de contacto de la membrana del alveolo con la zona de contacto de la membrana del capilar. Y esta membrana en adelante se va a denominar la famosa membrana alveolo capilar. Y en esta membrana alveolo capilar es muy importante porque ahí es donde va a ocurrir el intercambio gaseoso, que lo explico básicamente mediante la famosa ley de Fick, que me permite entender los eventos de la famosa difusión de gases. En esta porción de intercambio gaseoso va a ocurrir básicamente ello: el intercambio tanto de oxígeno como del otro gas, CO2. Entonces aquí yo hablo de un intercambio gaseoso. ¿Qué me dice la ley de Fick? La difusión es directamente proporcional a la constante de difusión multiplicado por el área de la membrana por la cual va a ocurrir el intercambio gaseoso y multiplicado por la diferencia de presiones e inversamente proporcional al grosor. Como yo estoy hablando de la difusión de un gas, básicamente hablo de un delta de presión, porque si fuese la ley de Fick explicada para la difusión de un soluto, voy a decir que esto no va a ser delta de presión, sino va a ser delta de concentración, ¿no es cierto? Recordamos eso. Transporte a través de la membrana biológica, ¿no? Sodio, potasio, cualquier otro soluto, que se difunden libremente de un compartimento hacia otro. Yo digo, la difusión de ese soluto va a ser igual a un K por el área por un delta de la gradiente de concentración entre el grosor de la membrana. Pero en este caso, como estamos hablando de difusión de gases, yo digo que la difusión de un gas va a ser siempre igual a la constante de difusión multiplicado por el área de intercambio gaseoso por el delta de presión, por la diferencia de presión entre un compartimento y otro del gas que va a difundir e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Entonces, según la ley de Fick, ¿qué puedo entender yo? Según la ley de Fick me puedo dar cuenta claramente que la difusión del gas estará en función siempre del área de la membrana y del delta de presión, sabiendo que todo lo demás es constante, ¿de acuerdo?
incluso el área es constante, pero el delta de presión es una fuerza muy importante que va a ejercer un enorme impacto hacia el factor difusión, la diferencia de presión. Este capilar lleva sangre. En este sector hablamos de una sangre que va en ese sentido, lo vamos a denominar un sector venoso. En el sector venoso, la sangre venosa lleva una presión venosa de oxígeno de casi 40 milímetros de mercurio y una presión venosa de CO2 de casi 44-45 milímetros de mercurio en el sector venoso. Entonces, cuando mi corazón derecho bombea sangre hacia la circulación pulmonar, está enviando sangre venosa, sangre pobre en oxígeno, ¿no es cierto? Así la denominamos, que es una sangre pobre en oxígeno. En realidad, no es una sangre que no tenga oxígeno, sí tiene una determinada presión de oxígeno, y básicamente los valores de presión de oxígeno en esa sangre venosa, bombeada hacia este sector, por el corazón derecho, tiene una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión venosa de CO2 de 45. Entonces yo tengo acá, y me doy cuenta, ¿con cuánto está llegando la sangre de oxígeno acá? Hacia este sector, está llegando con una presión de oxígeno de 40. ¿Y acá cuánto hay? 100. Hay una diferencia de presión de oxígeno de casi 60 milímetros de mercurio. Por diferencia de presiones, ¿cómo difundirá el oxígeno? Por diferencia de presiones, el oxígeno va a difundir desde donde hay mayor presión, 100, hacia este punto. Por lo tanto, el oxígeno va a avanzar, básicamente se va a desplazar desde el alveolo hacia el capilar, generándose básicamente un delta de PO2 de casi 60 milímetros de mercurio. ¿El CO2 cómo va? El CO2 viene con 45. En la sangre, en el torrente venoso, llega con 45. ¿Cuánto hay acá de CO2? 40. Por diferencia de presiones, ¿cómo difunde el CO2? El CO2 va a difundir de capilar hacia alveolo, teniendo un delta de presión de CO2 de casi 5 milímetros de mercurio. Entonces yo tengo, aquí claramente me estoy dando cuenta de la difusión de gases, tanto de oxígeno como de CO2. ¿Qué me doy cuenta yo? Que para poder difundir oxígeno desde alveolo hacia la sangre, se genera un delta de casi 60, mientras que para difundir CO2 desde el capilar, desde la sangre hacia la porción netamente alveolar, se genera una presión de CO2 de 5, un bajo delta. Pero a pesar de que existe un bajo delta, la difusión de CO2 ocurre como tal. Entonces yo tengo lo siguiente: un alto delta para el caso del oxígeno, un bajo delta para el caso del CO2. En otras palabras, yo puedo decir que para que ocurra la difusión de gases en esta estructura de la membrana alveolo capilar, el CO2 atraviesa con mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque tiene un pequeño delta. En cambio, el oxígeno como que la tiene más difícil. Y eso se explica en función a la permeabilidad que ofrece la membrana alveolo capilar a cada uno de los gases, siendo mucho más permeable al CO2 que al oxígeno. Es más, las membranas biológicas son mucho más permeables al CO2 que al oxígeno. Entonces, si bien es cierto, el CO2 por ese lado tiene algo en contra, en el hecho de tener un bajo delta entre un compartimento y otro, pero tiene a su favor el hecho de que la membrana es 20 veces más permeable al CO2 que al oxígeno. Ocurrido el intercambio gaseoso, esta sangre ahora se va a denominar sangre arterial, porque ya se oxigenó. ¿Cuál será la presión arterial de oxígeno? Casi 100 milímetros de mercurio, muy parecido a las condiciones alveolares. ¿Y cuánto será la presión alveolar de CO2? Casi 40 milímetros de mercurio. Casi las condiciones de oxígeno y de CO2 en la sangre arterial que se alcanzan en adelante van a ser muy similares a las condiciones tanto de oxígeno como de CO2 que hay en el compartimento alveolar. ¿Se entendió la idea? ¿No? Interesante, porque
Finalmente no sé, o sea, ¿cuánto hay de oxígeno a nivel alveolar? Si bien es cierto, acá hay 100 milímetros de mercurio y acá hay 40, pero ¿cuánto hay de oxígeno en el medio externo? En el medio externo casi debe haber 149.6 milímetros de mercurio, es la presión de oxígeno. ¿Cómo yo calculo la presión de oxígeno? En un medio yo tengo tres gases, el gas A, el gas B y el gas C. ¿A qué será igual la presión total en este medio? La presión total es igual a la presión parcial que ejerce el gas A más la presión parcial que ejerce el gas B más la presión parcial que ejerce el gas C. ¿Y a qué es igual la presión parcial del gas A? La presión parcial del gas A va a ser igual a la fracción del gas A multiplicado por la presión total. La presión parcial del gas B va a ser igual a ¿qué? A la fracción de B multiplicado por la presión total. Y la presión parcial del gas C es igual a ¿qué? A la fracción de C multiplicado por la presión total, ¿no es cierto? Pero en la atmósfera nosotros tenemos nitrógeno, oxígeno, CO2 y otros gases en menor cantidad. ¿A qué será igual la presión total? La presión total en este sistema será simplemente la presión barométrica, o eso es la presión atmosférica, ¿no es cierto? Es lo mismo. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del CO2 más las presiones parciales de los otros gases, ¿o no? ¿Y a qué será igual la presión parcial de oxígeno? La presión parcial de oxígeno es simplemente la fracción de ¿quién? De oxígeno multiplicado por la presión total, o simplemente multiplicado por la presión barométrica. Si este salón estuviese en la playa, ¿cuál será la presión parcial de oxígeno ahí? La fracción de oxígeno en cualquier lugar del mundo, menos de los 9.000 metros, siempre es 21%, 0.21, multiplicado por, en la playa, a 0 metros sobre el nivel del mar, la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio. Haciendo este producto me sale una presión de oxígeno de casi 149.6 milímetros de mercurio. En otras palabras, ¿qué me puedo dar cuenta yo? Que si la fracción de oxígeno siempre es la misma en cualquier lugar habitable por el hombre, pues siempre es 0.21, donde vayas. En el Everest, 8.848 metros sobre el nivel del mar, aún mantenemos 21%. La presión de oxígeno siempre va a estar en función de ¿qué entonces? De la bendita presión barométrica, ¿no? En la altura no es que haya menos oxígeno, hay menos presión de oxígeno. Y básicamente hay menos presión de oxígeno, ¿por qué? Porque lo que está modificándose, ¿qué es? Es la presión barométrica. A medida que aumenta la altitud, ¿qué pasa con la presión barométrica? La presión barométrica disminuye, ¿no es cierto? Y siempre nos ponemos aquí, este cuadro. Aquí estamos a nivel del mar, en la playa. Y este hombre sube acá. La fuerza que hay encima de nosotros cuando estamos a 0 metros sobre nivel del mar, ¿cuál es? La fuerza que hay sobre nosotros es esta, presión barométrica 1. Es todo lo que está encima de nosotros. Una gran cantidad de gas. Básicamente representado por esto. Pero cuando este mismo hombre ahora está a 5.000 metros sobre nivel del mar, ¿qué pasa con la presión que hay encima? Esto va a ser simplemente presión barométrica 2. Esta presión barométrica 2 siempre va a ser menor que la presión barométrica en el caso 1, ¿no es cierto? Siempre en altura hay menos presión barométrica. Ya me metí con el oxígeno, con la altura, pero no quería llegar a eso, pero bueno. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Entonces, aquí, antes de borrar, ya para aprovechar esto, siempre la presión de oxígeno va a estar en función de ¿qué entonces? En función de la presión barométrica. Cerro de Pasco, 4.340 metros sobre nivel del mar. Casi una presión barométrica de 440. 440 por 0.21, ¿cuánto sale? 889 casi. A ver, ¿cuánto sale? 440 por 0.21.
Ya, claro, casi más o menos alrededor de 90 milímetros de mercurio, 92.4 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión de oxígeno en Lima? A 0 metros sobre el nivel del mar, 149.6. Y acá tenemos 92.4. O sea, estamos hablando de casi 60 puntos de diferencia. Es decir, que el delta de presión, cuando estamos arriba, disminuye. Y eso es sensado básicamente por el organismo y se siente, decimos, sientes que te falta el aire, sientes que te falta el oxígeno, pero de eso vamos a hablar el día de mañana, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo esto, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente: presión de oxígeno entonces es siempre fracción de oxígeno multiplicado por presión barométrica, ¿de acuerdo? En otras palabras decimos, presión de oxígeno es 0.21 porque eso no va a cambiar, multiplicado por la presión barométrica. Si queremos ser más exactos en el cálculo, tenemos que añadir otro gas que siempre está presente, que es el agua como vapor. Teniendo en cuenta el agua como vapor, nosotros vamos a decir que la presión de oxígeno va a ser igual a 0.21 multiplicado con la diferencia de la presión barométrica menos la presión de vapor de agua. Y la presión de vapor de agua siempre va a estar en función de la temperatura. Y a 37.5 grados centígrados, temperatura corporal promedio de un humano, la presión de vapor de agua es aproximadamente 47.2 milímetros de mercurio. Por tanto, si yo quiero ser más exacto en el cálculo de la presión de oxígeno, yo voy a decir la presión de oxígeno va a ser igual a 0.21 multiplicado con la diferencia de la presión barométrica menos 47.2. Y esto es lo que muchas veces aparece en los libros. Simplemente está teniendo en cuenta el efecto de la presión de vapor de agua para cálculos más precisos. ¿De acuerdo? Porque este cálculo es un cálculo muy grosero que no tiene en cuenta el vapor de agua, pero siempre hay vapor de agua que juega en contra de la presión barométrica. Entonces, cuando uno corrige eso, te sale un dato mucho más exacto. Dicho ello, entonces, ¿qué tenemos? Y volviendo a mi gráfico. Ocurrió el intercambio gaseoso, entonces tengo que la presión arterial de oxígeno es 100, la presión arterial de CO2 es 40. Valores similares a las condiciones que hay tanto para el oxígeno como para el CO2 en el sistema alveolar. Ojo, que las condiciones de oxígeno y de CO2 en la sangre arterial, apenas terminó el intercambio gaseoso, son muy similares a las condiciones alveolares, no son similares a las condiciones ambientales, ¿no? Porque ¿cuándo está en el ambiente la presión de oxígeno? Acá, antes de que entre el aire, ¿cuánto estaba? Claro, ¿cómo lo calculaba? Mediante todo lo que acabo de borrar. ¿Y cuánto es acá la presión de CO2? Es casi 0 milímetros de mercurio. Entonces yo digo, una vez ocurrió el intercambio gaseoso, los valores de oxígeno y de CO2 igualan a las condiciones de gases en el alveolo, más no en el aire externo. ¿Se entiende la idea, no? Es por eso que un claro reflejo de cuánto vas a tener de oxígeno y de CO2 en tu sangre es tomar o valorar gases alveolares. Los gases alveolares básicamente son un claro reflejo entonces ¿de qué? De la cantidad de oxígeno y de la cantidad no, sino de la presión de oxígeno y de la presión de CO2 que hay en tu sangre arterial. Porque sacar sangre arterial para analizar gases es una técnica muy complicada. No es tan fácil como sacar una muestra venosa. Entonces lo que se estila es medir básicamente gases a nivel del sistema alveolar. Ocurrido entonces el intercambio gaseoso, mi sangre que era venosa, que llegó con oxígeno de 40 y CO2 de 45 milímetros de mercurio, terminado el evento tal, tiene ahora una presión de oxígeno de 100 y una presión de CO2 de 40. ¿Genial? ¿Se entendió, no es cierto? Ahora, la pregunta que siempre hago es, ¿y por qué 100 de oxígeno? ¿Y por qué 40 de CO2? Veamos solo ahora
oxígeno. Digo que finalmente el evento terminó oxigenándome hasta 100 milímetros de mercurio, teniendo una PO2 ¿de cuánto? De casi 100 milímetros de mercurio. Aquí me llevó este evento. ¿Por qué 100? Vayamos ahora a una curva. Hablemos ahora sobre la disociación, la curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno. Esta curva me mide una variable que se denomina la interacción entre la hemoglobina con el oxígeno. Eso se mide en función a una variable que se denomina SpO2, saturación arterial de oxígeno, y que generalmente se expresa en porcentaje. La saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Como recordaremos todos nosotros, la hemoglobina es una proteína cuaternaria. Tiene 4 cadenas globina y 4 grupos en. 4. Cada grupo en puede unir una molécula de oxígeno. Si cada grupo en puede ligar una molécula de oxígeno, yo hago la pregunta: ¿cuántas moléculas de oxígeno podrá ligar una molécula de hemoglobina? Cada molécula de hemoglobina tiene 4 grupos en o 4 grupos hemo, es lo mismo. Y cada grupo hemo puede ligar una molécula de oxígeno. Entonces yo pregunto ahora, ¿una molécula de hemoglobina cuántas moléculas de oxígeno podrá ligar? 4. ¿Por qué? Tiene 4 sitios disponibles para llenar oxígeno. ¿De acuerdo? Cuando los 4 sitios disponibles de la hemoglobina están llenos con este gas, con oxígeno, yo digo que mi hemoglobina está saturada al 100%. Cuando de los 4 sitios posibles están copados solo 3 con oxígeno, mi hemoglobina estará saturada al 75%. Si están copados 2, mi hemoglobina estará saturada al 50%. Si está copado solo 1, mi hemoglobina estará saturada al 25%. Y así. Si no tiene nada, mi hemoglobina está 0% saturada. ¿No es cierto? Pero ¿de qué depende que la hemoglobina se sature con oxígeno? Y es algo muy importante, a eso quiero llegar. La saturación de la hemoglobina con el oxígeno, la interacción entre la hemoglobina y el oxígeno, que básicamente se representa con esta variable SpO2, va a estar en función de ¿qué? Va a estar en función de la bendita presión de oxígeno en la sangre. La saturación de la hemoglobina con el oxígeno va a estar en función de la presión de oxígeno, siempre. Terminado el evento, ¿cuánto teníamos de presión de oxígeno en la sangre arterial? 100. Y la curva que explica la saturación de la hemoglobina con el oxígeno versus PO2 es una clásica sigmoide. Es una gráfica sigmoidea, donde básicamente vamos a tener lo siguiente. Con 100 de presión de oxígeno expresado en milímetros de mercurio, mi sangre se satura casi al 100%. Qué casualidad, ¿no? O sea, ¿por qué buscamos en el intercambio gaseoso acercarnos a 100? Para que después, o con ese valor, nosotros logremos saturar a nuestro principal transportador de oxígeno al 100%. El carro tiene que salir cargado de oxígeno para tener un excelente reparto, ¿o no? Si la hemoglobina sale cargada con poco oxígeno del pulmón, ¿va a tener una adecuada distribución de este gas en la circulación sistémica? No. ¿No es cierto? Es por eso digo, si el transportador es la hemoglobina, ese transportador tiene que salir lo suficientemente bien cargado con oxígeno para poder tener un adecuado reparto. Y la saturación o el hecho de tener una molécula de hemoglobina bien cargada con oxígeno, básicamente implica tener una hemoglobina lo suficientemente bien saturada con oxígeno. Y la saturación de la hemoglobina con el oxígeno depende de la bendita presión de oxígeno. Y con 100 milímetros de mercurio, mi hemoglobina se está saturando cerca al 100%. Ideal. Entonces, si yo a cada uno de nosotros les coloco un aparato que se llama oxímetro de pulso, que me permite medir la saturación arterial de oxígeno, debe estar marcando casi 100%, o 98, 99, 100%. ¿Qué significa eso? Que nuestra sangre arterial, que la hemoglobina presente en nuestra sangre arterial está saturada con oxígeno casi al 100%.
Y eso, entonces, si tú tienes una saturación arterial de oxígeno cerca al 100%, ¿qué me puedes decir de mi presión de oxígeno en mi sangre arterial? Que está cercana al 100%. ¿No? Entonces Fabiola me decía, cuando hacemos algunos experimentos, me dice: José Luis, yo quiero asegurarme que el paciente esté bien oxigenado, su sangre arterial esté bien oxigenada, pero en ningún momento estamos tomando muestra de sangre para medir oxígeno, no. Simplemente que estoy monitorizando la saturación arterial de oxígeno. Entonces al paciente en Cerro de Pasco le estoy lanzando una mezcla rica en oxígeno y veo la saturación arterial de oxígeno. Y si el monitor me marca 100, ¿qué puedo yo decir de la sangre arterial, de la presión de oxígeno en la sangre arterial? Que también está en 100. Y con eso comienza el experimento. Condiciones a veces que hay que cumplir, ¿no es cierto? Pero en algún momento yo le he sacado sangre arterial al paciente, le he sacado muestra de la arteria, no, en ningún momento. Nada. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente por este conocimiento. Entonces, basta que la saturación arterial de oxígeno esté al 100% para yo poder decir que la presión de oxígeno va a ser 100. En realidad, el tope en la oxigenación de la sangre va a ser 100%, no hay más. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene 4 sitios disponibles para llenar oxígeno, no tiene 5, tiene 4. Y la unión de la hemoglobina con el oxígeno siempre va a estar en función de la PO2. Y el comportamiento es básicamente se basa en una función de una gráfica tipo una gráfica sigmoide. No es una función lineal. La unión de la hemoglobina con el oxígeno no guarda un comportamiento lineal, guarda un comportamiento sigmoideo. Y para poder entender ello hay que entender mucho las propiedades bioquímicas de la molécula de hemoglobina, ¿de acuerdo? Unión cooperativa, etc. Entonces acá entra un concepto, que es esto. Esto es saturación arterial de oxígeno. Entiendan la saturación arterial de oxígeno como ¿qué? La saturación arterial de oxígeno es, en otras palabras, el grado de oxigenación que tiene la sangre arterial expresada en porcentaje. Ese grado de oxigenación que tiene mi sangre arterial, entonces, simplemente ese PO2 o hemoglobina oxígeno, va a estar en función de la PO2. Entonces, nuevamente aquí, una vez que ocurre el intercambio gaseoso, ¿hacia dónde dirijo la atención? A tener una adecuada presión de oxígeno en la sangre arterial. ¿Por qué? Porque con una adecuada presión de oxígeno en la sangre arterial, yo estoy teniendo una adecuada saturación arterial de oxígeno. Y si tengo una adecuada saturación arterial de oxígeno, excelente es la vida. ¿Por qué? Porque voy a tener un adecuado transporte de oxígeno hacia todas las células del cuerpo. Interesante, ¿no? Estamos saturando casi al 100% con un sentido. Y el sentido es que con ese porcentaje de oxígeno estoy teniendo un adecuado transporte de oxígeno en todo momento. ¿No? Pero ¿qué pasa si no hay ¿qué pasaría si no hay un adecuado intercambio gaseoso? La persona es asmática. Tiene un problema convectivo respiratorio. Las condiciones de presiones de gases a nivel alveolar se están manteniendo como tales. Lo más probable es que no. La difusión de gases va a ocurrir hasta tener una presión arterial de oxígeno de 100. Lo más probable es que no. Capaz no tiene 100, capaz llega posiblemente, supongamos, 70. Aún en Lima, no estoy hablando de altura. Entonces, esta persona, ¿cuánto está saturando? Está en 70, por acá. Su saturación arterial de oxígeno no va a ser 100, va a ser menos de 100. Y eso, para condiciones de nivel del mar, eso es un problema. Sujetos sanos en condiciones de nivel del mar deberían saturar alrededor de entre 95 y 100%. Si está saturando menos, ahí hay un problema. Y ese problema puede ser básicamente un problema enfocado en esta integración respiratoria y circulatoria. Ese problema puede ser, ya sea por un problema en la convección respiratoria o por un problema en la convección circulatoria, problema cardíaco. No sé, habría que estudiarlo más a fondo. Lo cierto es que no puedes, en condiciones de nivel del mar, tu nivel de saturación arterial de oxígeno no puede estar por debajo de 95%. Y si lo está, eso es un problema. Pero en la altura, ¿qué pasa en la altura? En la altura, la presión de oxígeno en el medio externo es menor que en condiciones de nivel del mar. Lo habíamos hecho el cálculo. La presión de oxígeno a nivel del alveolo en la altura no va a ser 100, va a ser menos de 100. Y la presión de oxígeno en la sangre arterial
también ya no va a ser 100, va a ser mucho menos que 100. Si en el alveolo supongamos que si hay 75, ¿cuánto será la presión arterial de oxígeno acá? 75. ¿Y con 75 mi hemoglobina se va a saturar al 100%? No, se va a saturar menos. Y eso, para ese caso, en altura, eso sí es normal. O sea, que un paciente en la altura no tenga 100% de saturación, eso es normal, eso no es patológico. Es normal, ¿por qué? Porque la gradiente o porque la presión de oxígeno en el medio externo, para comenzar, ha caído y todo ha caído. Entonces, mi hemoglobina no está con 100 de oxígeno, por lo tanto, según la sigmoide no voy a esperar pues 100% de saturación, voy a esperar menos de saturación. Entonces, no es lo mismo estar en Cerro de Pasco que en Huancayo o que en Huancavelica, dependerá del nivel de altitud al cual yo me encuentro, para marcar el punto de saturación. Entonces, en condiciones de nivel del mar, un sujeto debe tener una saturación arterial de oxígeno entre 95 y 100% para nivel del mar, y en altura esto va a ser menor de 100%. Este para el caso de la altura. Siempre se va a mover así. Pero aún así, en la altura, obviamente, alguien podría decir ya, no hay una saturación arterial de oxígeno cercana al 100%, eso significaría que el transporte de oxígeno podría estar perturbado. Y lo acabo de decir, podría estar perturbado. Pero en realidad entonces el organismo ahí acude a otras estrategias para poder compensar la disminución de la saturación arterial de oxígeno, pero de eso vamos a hablar mañana, no ahora. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora que estoy dándome cuenta aquí de la elegancia en la integración circulatoria, respiratoria, intercambio gaseoso. Y me estoy dando cuenta que alcanzamos 100, ¿para qué? Para tener una adecuada saturación de la hemoglobina con el oxígeno, que a la larga me asegura un adecuado transporte de oxígeno hacia todas las células. Genial. Y el oxígeno no puede irse hacia abajo. Pero no solo tiene que ver con un adecuado transporte de oxígeno, también tiene que ver con un adecuado manejo del otro gas, que es el CO2. Y hablamos de una PCO2 de ¿cuánto? En la sangre, casi de 40 milímetros de mercurio. O sea, terminado el evento de intercambio gaseoso, ahí tengo 100 de oxígeno ya para tener un adecuado transporte de oxígeno, etc. Y ahora 40 de CO2. ¿Por qué 40? ¿Por qué no se fue más arriba, más abajo? ¿Por qué no? ¿Por qué exactamente 40? Y ahí tiene que ver lo siguiente, Henderson y Hasselbalch. El pH de la sangre es igual a 6.1 más el logaritmo de la concentración de un ion bicarbonato dividido entre un alfa multiplicado por la bendita dividido entre la concentración de CO2. Pero nosotros sabemos que la concentración de CO2 es igual a un alfa multiplicado por la presión de CO2. Y esto es la ley de Henry, ¿no es cierto? Entonces yo voy a reescribir la ecuación de Henderson y voy a decir simplemente el pH es igual a 6.1 más el logaritmo de la concentración de un bicarbonato dividido entre un alfa multiplicado por la presión de CO2. El sistema renal. Entonces, el pH de la sangre, ¿de qué depende? Según esta ecuación. Este es el pH de la sangre. Recordemos todos nosotros que este pH sanguíneo se debe estar siempre monitorizando en un rango entre 7.38 y 7.42, ¿no? Porque con este rango de pH básicamente se tiene una buena condición para el mantenimiento de la homeostasis. Valor promedio ideal del pH 7.4, es el valor promedio ideal del pH, 7.4.
Entonces, según la ecuación de Henderson aquí, ¿de qué depende el pH de la sangre? ¿Del manejo de quién? Del bicarbonato y del manejo de quién? Del CO2. ¿Quién maneja el bicarbonato? El sistema renal. ¿Cuáles son los valores normales en el sistema renal, en sangre del bicarbonato? Casi 24 mil equivalentes por litro. ¿Y cuál es lo normal que manejamos de CO2 en la sangre? ¿Cuánto es? 40. El alfa es 0.03. Con esos valores, aplicando la ecuación, me sale un pH clavado de 7.4. ¿Cuál es el pH fisiológico ideal para el buen funcionamiento de los sistemas celulares? 7.4. O sea, qué casualidad, ¿no? Justo nuestro sistema respiratorio tiene un setting para el manejo del CO2 que apunta a tratar de mantenerlo siempre en 40. Si en este momento yo le saco una muestra de sangre a todos ustedes y vamos a medir el CO2, es muy probable que el CO2 caiga en promedio cerca de 40, 41, 39, promedio 40 milímetros de mercurio. Si medimos bicarbonato en sangre, como estamos sanos, debe estar casi alrededor de 24. ¿Cuánto debe salir nuestro pH sanguíneo? Casi 7.4. Y son las condiciones ideales para el buen mantenimiento de la homeostasis, ¿no es cierto? Entonces, terminado el intercambio gaseoso, ¿qué nos estamos dando cuenta? ¿Por qué 100? Para un adecuado transporte de oxígeno, una adecuada integración entre la hemoglobina y el oxígeno, saturación arterial de oxígeno, etc. ¿Y por qué 40? Porque con un 40 de CO2 tenemos un pH fisiológico ideal, 7.4. Interesante la cosa. ¿Me sigues grabando? No te duermas. Entonces, ¿qué más podemos decir acá? Hay mucho más que puedo decir todavía, porque todavía voy a sacarle máximo provecho a la gráfica. ¿Y de qué depende? Acá está ocurriendo un intercambio gaseoso. ¿Y de qué depende un adecuado intercambio gaseoso? Un adecuado intercambio gaseoso va a ocurrir acá. Un adecuado intercambio gaseoso va a depender de una adecuada actividad de la convección respiratoria y de una adecuada convección circulatoria. ¿De acuerdo? Eso me asegura un adecuado intercambio gaseoso. En otras palabras, cuando yo hablo de una adecuada convección respiratoria, hablo de una adecuada ventilación alveolar que me permite mantener condiciones alveolares importantes. Y cuando yo hablo de una adecuada convección circulatoria, hablo de un adecuado Q, de un adecuado flujo de sangre. En otras palabras, y resumiendo todo esto, un adecuado intercambio gaseoso siempre va a estar relacionado de una adecuada relación ventilación-perfusión. Siempre. Es esto. Entonces, ¿de qué depende, una vez más, un adecuado intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo capilar? De una adecuada integración o de un adecuado ratio, ventilación-perfusión. ¿Quién ventila? La convección respiratoria, el sistema respiratorio. ¿Quién perfunde? ¿Quién hace el Q? La actividad de la convección circulatoria, básicamente el sistema cardiovascular. Entonces, un adecuado intercambio gaseoso ideal lo voy a alcanzar cuando tengo una adecuada relación ventilación-perfusión, que más o menos alcanza valores cercanos a 0.8, ni siquiera 1, 0.8. 0.8 es un valor ideal en la relación ventilación-perfusión para alcanzar un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, alteraciones de la relación ventilación-perfusión me va a traer también alteraciones ¿en qué? En el manejo de los gases. ¿Por qué pasaría si hay obstrucción pulmonar? Esto se perturba. Si hay obstrucción pulmonar, esto se perturba. ¿Qué pasaría con ese ratio? Ese ratio tira ¿hacia dónde? Esto disminuye, esto se mantiene casi normal, por tanto, la relación tira
hacia abajo. Es una perturbación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si la ventilación está muy bien, pero hay una falla cardíaca? ¿Qué pasaría entonces con la perfusión? O sea, esto ahora está muy bien. ¿Y qué pasa con esto? Con la perfusión, falla cardíaca, una pobre perfusión. ¿Qué pasa con este ratio? Este ratio tira ¿hacia dónde? Tira hacia arriba. Pero eso, el hecho de que tire tan hacia arriba, ¿eso te asegura un adecuado intercambio gaseoso? No, eso es una alteración. Son alteraciones de la relación ventilación-perfusión, ¿no? Una vez más, entonces, recordemos que valores ideales en todo esto se alcanzan con valores cercanos a 0.8 en la relación ventilación-perfusión. ¿Alguna pregunta con respecto a la gráfica que hemos mostrado? Y ya que teníamos esa gráfica, la pregunta es la siguiente. ¿Y en ejercicio qué pasa? Usted debe estar manteniendo ahora 100 de oxígeno en el nivel de la sangre arterial y 40 de CO2 a nivel de la sangre arterial. 100 de oxígeno a nivel de la sangre arterial para asegurar un adecuado transporte gaseoso de oxígeno. Y 40 de CO2 para tener un adecuado pH sanguíneo, ¿no es cierto? Genial. ¿Y en ejercicio? ¿Cuánto vas a hacer actividad física? Entre leve y moderada, no intensa, moderada nada más. ¿Cuánto debes de antes de ello, y en el reposo, ¿cuánto teníamos de saturación arterial de oxígeno? Saturación arterial de oxígeno, ¿cuánto era? En el reposo, cerca al 100%, digamos 100%. ¿Y en ejercicio? Tu saturación arterial de oxígeno, tu presión arterial de oxígeno y tu presión arterial de CO2, ¿cuánto va a hacer? En nivel del mar, aquí. Supongamos que el señor Daniel o usted va a comenzar a saltar. Actividad física, leve a moderada, no máxima, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? La saturación arterial de oxígeno, ¿cuánto debe estar? ¿Disminuye? ¿Va a aumentar más de 100? Eso es imposible. ¿Disminuye? Si disminuye, ¿cuánto disminuye? ¿O se mantiene casi constante? ¿Qué esperaríamos? En ejercicio lo que esperamos es que pensemos un poco, ¿qué pasa con la convección respiratoria? Aumenta. Pero la otra convección circulatoria se queda atrás, no, también aumenta. Entonces, la ventilación aumenta y la perfusión también aumenta. El ratio ventilación-perfusión, aún en ejercicio, se debe de mantener casi constante en un sujeto sano. ¿Y eso qué me asegura? Que aún en ejercicio tenga un adecuado intercambio gaseoso. Por tanto, ¿cuánto esperaría tener de presión arterial de oxígeno? En ejercicio, casi 100 de oxígeno. ¿Y de CO2 cuánto? Casi 40. En otras palabras, si en ejercicio en un sujeto sano me está manteniendo una presión arterial de oxígeno casi de 100, ¿cuánto esperarías que sea su saturación arterial de oxígeno? 100%. Y eso debe estar pasando. Entonces, un sujeto sano en condiciones de ejercicio, actividad física, su saturación arterial de oxígeno puede bajar, pero puede bajar no más de 4 o 5 puntos, no más. Pero generalmente se mantiene cercano a 100. Eso significa de que hay una adecuada integración cardiorrespiratoria, un adecuado intercambio gaseoso, un adecuado ratio ventilación-perfusión, un adecuado manejo de oxígeno, de CO2, etcétera, que me permite mantener una adecuada saturación arterial de oxígeno. Y eso es muy fácil de entenderlo en función a lo que acabamos de borrar en la pizarra, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en ejercicio, la saturación, en un sujeto en ejercicio, en condiciones de nivel del mar, la saturación arterial de oxígeno cae? Si se viene abajo. Si se viene abajo es porque no hay un adecuado intercambio gaseoso, ¿no? Y si puede ser por una mala convección circulatoria, una mala convección respiratoria, o habría que analizar, ¿de acuerdo? Veamos ahora un poquito sobre la convección, mecanismo de convección de aire en el sistema pulmonar. En el sistema pulmonar va a haber una bomba de succión. Esta bomba de succión es la bomba importante para poder llevar a cabo la generación de presión negativa. Siempre tenemos que tener presente que para que
una masa de gas se desplace de un compartimento hacia otro, tiene que haber una diferencia de presión. Si no, simplemente el gas no se desplaza. ¿De acuerdo? Para que el aire pueda ingresar al organismo, al sistema pulmonar, ¿qué tendría que pasar? La presión de aire, ¿dónde tendría que ser mayor? Afuera la presión de aire tendría que ser mayor que la presión de aire en el sistema intrapulmonar, para que el aire pueda ingresar en el evento denominado inspiración. Entonces, en la inspiración, ¿qué se genera en la parte intrapulmonar? Se genera una presión que la vamos a denominar presión negativa, y la presión externa es positiva, y por diferencia de presiones el gas se mueve en ese sentido. En la expiración, ¿qué pasa? En la expiración, la presión intrapulmonar se hace positiva y la presión en el medio externo se hace negativa. Por diferencia de presiones, entonces, el aire se va a mover desde adentro hacia afuera y se está llevando a cabo la famosa expiración. Entonces, los movimientos constantes de la caja torácica lo que generan son cambios de presiones. En todo momento se están generando cambios de presiones. ¿Para qué? Para que el aire pueda ya sea ingresar o ya sea salir. Siempre, siempre. O sea, siempre tenemos un movimiento, a veces casi imperceptible de la caja torácica, y esos movimientos están generando cambios de presiones. Cambios de presiones, no estoy hablando de presiones de oxígeno, de CO2, estoy hablando de la presión total. La presión total siempre está cambiando, entonces, en el sistema intrapulmonar con respecto al medio externo. Y de esa manera se va a poder generar el ingreso o la salida del aire. Pero para que todo este sistema pueda estar generando cambios de presiones, se necesita básicamente de la participación de un sistema activo, un sistema muscular. Y aquí vamos a hablar de los famosos músculos de la respiración. Y uno de los principales músculos de la respiración, importantes para generar estos cambios de presiones, en condiciones de reposo es el famoso diafragma. El diafragma es un músculo que su contracción levanta y retrae la caja torácica, levanta y retrae, y que en el reposo el diafragma lo puede hacer todo solo. En el reposo, en condiciones de reposo, el diafragma no necesita de ayuda de otro sistema muscular, puede trabajar solo, no necesita de nadie, es autosuficiente, no necesita de nadie. El diafragma lo puede hacer todo solo, en el reposo, ¿no? Tengamos pues en cuenta que en el reposo, en el caso de un humano, tenemos respiraciones de casi 15 respiraciones por minuto. A esa frecuencia el diafragma lo puede hacer todo solo. En una rata, 80 respiraciones por minuto en el reposo, también el diafragma lo puede hacer todo solo. La inspiración es un proceso activo desde el punto de vista que consume energía metabólica y la retracción del sistema pulmonar, el regreso a sus condiciones iniciales, es un evento netamente pasivo. Pero en ejercicio, ya no en condiciones de reposo, sino en condiciones de estrés, el diafragma no lo puede hacer todo solo. Mover la caja torácica a esta velocidad, a esa fuerza tan exagerada que uno puede hacerlo en condiciones de actividad física muy intensa, el diafragma no podría hacerlo solo. Este levantamiento brusco y exagerado de toda esta arquitectura torácica, tirar la caja torácica hacia adelante y hacia arriba, necesita de otros músculos que participan en la respiración. ¿De acuerdo? Tenemos músculos intercostales, tenemos el esternocleidomastoideo, aparte del diafragma, tenemos los serráteos anteriores, tenemos los famosos rectos abdominales. Cuando uno tose, cuando un sujeto está tosiendo por muchos días, son expulsiones o salidas de aire de manera muy explosiva para tratar de eliminar cualquier cuerpo extraño que haya en el sistema respiratorio, ¿de acuerdo? Pero esas contracciones tan rápidas que generan la salida brusca de una masa de aire, básicamente generada básicamente por contracciones de los rectos abdominales. Entonces, tenemos una tos muy pesada por casi 5, 6 o 7 días, después tenemos un dolor a nivel abdominal por la tos. Has hecho trabajar todo el sistema muscular que generalmente no lo tenías acostumbrado a trabajar tan arduamente, ¿no?
Entonces, tenemos que con frecuencias respiratorias muy altas, obviamente el trabajo respiratorio se incrementa notablemente. Y las diferencias de presiones que se generan también son tan rápidas, importantes para poder generar un ingreso y una salida de aire a una enorme velocidad. Y aquí viene un concepto que se denomina la famosa ventilación pulmonar. ¿Qué es la ventilación pulmonar? La ventilación pulmonar se entiende como el volumen de aire, no digo de oxígeno, no digo de CO2, el volumen de aire que se moviliza en un tiempo dado. Eso es ventilación pulmonar, que en realidad es un flujo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el señor Daniel, ahora parado ahí, debe estar ventilando, según la contextura que tiene, debe estar ventilando casi 12 litros por minuto, ahora ahí. Está más o menos en reposo y de pie, tranquilo, ¿de acuerdo? 12 litros por minuto. La señorita no va a ventilar 12 litros por minuto, ella tiene un menor tamaño pulmonar que el señor Daniel, ¿no? O sea, su caja torácica es más pequeña, es una dama, entonces ella debe estar ventilando menos que Daniel. ¿Por qué? Entonces, pero si comparamos con un sujeto mucho más alto que Daniel, de 2,10 metros, el tamaño torácico es mucho mayor, el tamaño pulmonar también es mucho mayor, entonces ese sujeto va a ventilar más. Esa es la ventilación, el volumen de aire que se mueve en un tiempo dado. Y la ventilación que tiene un sujeto va a estar en función de las condiciones en las cuales se encuentra ese sujeto, ya sea en reposo o ya sea en condiciones de actividad física. ¿De acuerdo? Y dentro de las condiciones de actividad física, la actividad física puede ser leve, moderada o máxima, o mejor dicho, intensa. ¿De acuerdo? ¿En qué condiciones vamos a encontrar el máximo patrón ventilatorio? En el esfuerzo físico leve, moderado o máximo. ¿Cuándo ventilas mucho más? En el esfuerzo físico máximo. En las condiciones máximas se va a encontrar la ventilación máxima, la frecuencia respiratoria máxima, la frecuencia cardíaca máxima, tu volumen de expulsión sistólico máximo. Todas las variables se vuelven máximas en este campo cardiorrespiratorio en el esfuerzo físico máximo. Esa es la ventilación. El volumen de aire que se moviliza en una unidad de tiempo y que generalmente se puede expresar en litros por minuto. Un humano debe estar ventilando casi entre 8 y 12 litros por minuto en el reposo, en promedio, en reposo. Pero la ventilación puede tranquilamente superarse a más de 160 litros por minuto en ejercicio. Son los sujetos mejor entrenados los que alcanzan máximos valores en el manejo ventilatorio. Los fondistas, por ejemplo, los corredores de maratón, ventilan en el esfuerzo físico muy intenso más de 150, 160, 170 litros de aire por minuto. Impresionante cantidad de aire que movilizan. O sea, son tan eficientes desde el punto de vista del manejo respiratorio que la cantidad de aire es tan enorme, ¿no? Cuando hablamos del manejo ventilatorio tenemos que hablar básicamente de la mecánica de la respiración. La mecánica de la respiración, teniendo en cuenta que la respiración es un evento mecánico, para comenzar en ese punto, implica dos importantes procesos, inspiración y expiración. Ahora vamos a hablar sobre la transferencia por difusión. La transferencia por difusión se da básicamente a nivel pulmonar. Hablamos de difusión pulmonar, que era básicamente lo que acabamos de explicar mediante las leyes de la ecuación de Fick. Y tenemos también una difusión que ocurre a nivel tisular. Esta difusión a nivel tisular me está asegurando la transferencia de oxígeno y captura de CO2 desde la sangre hacia los tejidos o viceversa. ¿De acuerdo? O sea, la sangre está llevando oxígeno y finalmente ese oxígeno va a ser necesitado ¿dónde? A nivel tisular. Y es ahí donde ocurre la entrega de oxígeno y la captura de CO2. El CO2 que se está produciendo, producto del metabolismo a nivel tisular. Y todo está nuevamente intercambiándose hacia la sangre, y de la sangre hacia el corazón, y del corazón al pulmón, y nuevamente hacia afuera. Permítame leer esto. Transferencia por convección. Es necesaria la convección del medio, ya que las tasas de difusión del oxígeno y el CO2 son muy bajas para el transporte de gases en distancias y volúmenes grandes. Ambiente alveolo, capilar pulmonar, sistémico, etc. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no tendríamos un manejo, si no existiese ventilación, es decir, mi caja torácica no se mueve,
el aire como tal, con sus condiciones de gases, oxígeno y CO2, podría llegar fácilmente a nivel de la estructura respiratoria como tal, de manera muy eficiente? No. ¿De acuerdo? La convección respiratoria hace posible un mejor transporte de la calidad de aire del medio gaseoso hacia la porción netamente respiratoria. Por eso que es necesaria la convección del medio, ya que las tasas de difusión del oxígeno y el CO2 son muy bajas para el transporte de gases en un aparato como el de los animales denominados los famosos mamíferos, por ejemplo. Entonces tenemos dos modos convectivos: una convección ventilatoria, que implica básicamente el accionar de un sistema respiratorio como tal, y una convección circulatoria, básicamente la acción del sistema cardiovascular, ya que hablamos del corazón como bomba. Cascadas de oxígeno y CO2. Presiones de oxígeno y CO2. La presión de oxígeno veamos en el caso de oxígeno primero. El oxígeno en el aire, ¿cuánto estaba casi en el aire? Habíamos calculado cuál era la presión de oxígeno en el aire en condiciones de nivel del mar. Casi 100. Casi 150, ¿no? ¿Y en el pulmón cuánto es? Casi 100. Y ya en la sangre que ya ha sido oxigenada va a ser algo menos de 100. Y en los capilares, ¿cuánto es? La presión de oxígeno es casi 40 milímetros de mercurio. Y a nivel tisular es casi 10 milímetros de mercurio. Ahí vemos la cascada de oxígeno. ¿Cómo va? Desde un lugar donde está con una alta presión, luego una menos presión y así. Pero tenemos una gran cascada para el caso del oxígeno. ¿Cómo está la cascada para el caso del CO2? A nivel tisular, la presión de CO2 está casi bastante alta, muy por encima de 45. A nivel capilar menos, a nivel sanguíneo menos, a nivel pulmonar llegamos casi a un manejo de 40. Entonces, la cascada de CO2 se está moviendo entre 45 y 40, mientras que la cascada en el manejo de la presión de oxígeno se está moviendo desde 150 hasta casi 40 para este caso, o hasta casi 10 milímetros de mercurio en este otro punto. Una gran cascada en el movimiento del oxígeno, pero una cascada de menor tamaño en el manejo del CO2. Son diferentes, obviamente. Algunos valores normales para condiciones de nivel de mar: presión inspirada de oxígeno casi 150, la presión alveolar de oxígeno casi 100, era lo que mostrábamos en la gráfica. La presión arterial de oxígeno básicamente va a ser equivalente al valor de la presión alveolar de oxígeno, menos 6 milímetros de mercurio, algunos consideran menos 4. La presión alveolar de CO2 casi 40, la presión venosa de oxígeno casi 40 y la presión venosa de CO2 casi 45. Y esto básicamente era lo que ocurría en la explicación que habíamos realizado en la pizarra. Esto es básicamente la composición del aire alveolar. Esto es básicamente, esta misma gráfica ha sido la que se ha explicado ya sobre el intercambio gaseoso. Y quiero recalcar acá, una vez más, para que ocurra un adecuado intercambio gaseoso tiene que haber una adecuada integración, ventilación, perfusión, siempre. Y eso es clásico, ¿no? Con una adecuada integración, ventilación, perfusión, con un ratio, claro que el ratio ideal en el valor de ventilación, perfusión debe ser 0.8, pero aún con un valor ventilación, perfusión de 1 hay un adecuado intercambio gaseoso, que básicamente estamos acá. Pero cuando hay una obstrucción respiratoria, ¿qué pasa con la ventilación alveolar? La ventilación alveolar es la que tira hacia abajo, tiene una tendencia a ser menor. La perfusión, el Q es normal, pero entonces si eso está ocurriendo en este caso, el ratio ventilación-perfusión tiene una tendencia a estar muy disminuido, cercano a 0. ¿Y aquí va a haber un adecuado intercambio gaseoso? No. Pero ¿qué pasa ahora cuando la obstrucción ya no se da a nivel del sistema respiratorio, sino a nivel del sistema cardiovascular? Por ejemplo, hay un émbolo acá, hay una perturbación en el flujo sanguíneo. ¿Qué pasaría con el ratio ventilación alveolar sobre perfusión? El ratio tira hacia arriba, muy hacia el infinito. Eso tampoco es una
condición ideal que me asegure un adecuado intercambio gaseoso. Eso me va a asegurar básicamente una clara perturbación del intercambio gaseoso. En otras palabras, un adecuado intercambio gaseoso más o menos se está moviendo alrededor de 1 en promedio, pero si es 0.8 es ideal. Ahora voy a hablar un poco sobre algunas generalidades sobre el sistema circulatorio. He hablado yo de algunas generalidades importantes del sistema respiratorio, pero ahora voy a hablar sobre circulación, componentes principales. Un componente principal del sistema circulatorio es el órgano impulsor, es una bomba, y esa bomba es el corazón. Un corazón eléctricamente funcional, ¿no? Tenemos un sistema arterial. El sistema arterial se comporta como un sistema que me distribuye la sangre desde el corazón hacia todo el organismo. Y el sistema arterial, como es un sistema que soporta una gran presión, se considera como un sistema que básicamente va a representar un gran reservorio de presión. Es un reservorio de presión. El sistema capilar es el lugar donde ocurre el intercambio de nutrientes con los tejidos, y tenemos un sistema venoso. El sistema venoso básicamente va a conformar el sistema de retorno y va a conformar lo que se denomina como un reservorio de volumen. Entonces yo tengo un sistema arterial que se comporta como un reservorio de presión, mientras que un sistema venoso que se comporta como un reservorio de volumen. Es diferente. La morfología venosa es distinta a la morfología arterial, tanto así que hará que la morfología arterial se comporte como un reservorio de presión y la morfología venosa hará que este sistema se comporte como un reservorio de volumen de sangre. Por eso que decimos, el principal volumen de sangre, ¿dónde está almacenado? En las venas, no tanto en las arterias, en las venas, ¿no? Y cuando estamos de pie, en esta posición de pie, el mayor volumen de sangre de mi organismo debe estar concentrado básicamente en las venas de los miembros inferiores. Venas, digo, porque es básicamente un reservorio de volumen. Pero los mayores valores de presión de la sangre no la vamos a encontrar en el sistema venoso, la vamos a encontrar en el sistema arterial. Porque el sistema arterial básicamente representa un gran reservorio de presión. Entonces, el origen del flujo sanguíneo. Este origen del flujo sanguíneo, básicamente hablar del origen del flujo sanguíneo es hablar del movimiento de la sangre. Y este movimiento de la sangre es una fuerza que es ejercida por la contracción rítmica del corazón, ¿no? La contracción de la cámara cardíaca básicamente es un evento que se denomina sístole y la relajación de la cámara cardíaca es un evento que se denomina diástole. Esta fuerza ejercida por contracción rítmica del corazón, entonces es la fuerza que genera el órgano cuando hace la contracción. ¿Importante para qué? Para poder generar el movimiento de la sangre. Va a haber compresión de vasos sanguíneos por movimiento corporal. Cuando yo hago esto, estoy generando una compresión de los vasos sanguíneos. Esa compresión de los vasos sanguíneos en este sector también va a generar movimiento, ¿no? Los cambios de posición de los miembros de las extremidades de nuestro cuerpo también genera movimiento, sí. Venas un poco dilatadas en este sector, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría cuando yo levanto esto? Esa dilatación va desapareciendo. Entonces, los cambios de movimiento del cuerpo también son sistemas que generan movimiento del flujo de sangre. Otro sistema que genera también relacionado con el movimiento de la sangre son las contracciones del músculo liso que rodea a los vasos. Los vasos sanguíneos están rodeados por una capa muscular lisa y esta capa muscular lisa recibe una inervación simpática y parasimpática. Y dependiendo de la inervación que reciba esta capa muscular lisa y también de otras sustancias humorales, se podrán generar ya sea mecanismos de contracción o de vasorelajación. En otras palabras, la capa muscular lisa que rodea los vasos sanguíneos permitirá que un vaso sanguíneo genere mecanismos de vasoconstricción o de vasorelajación. Y eso es muy importante, extremadamente importante, porque son los mecanismos de vasoconstricción o de vasorelajación
los que finalmente permitirán tener un adecuado control del flujo de sangre a nivel de los vasos sanguíneos. O sea, si yo preguntase a cualquiera de nosotros cómo es que se controla el flujo de sangre en un vaso sanguíneo, mediante los mecanismos de vasoconstricción o de vasorelajación. De esa manera el sistema se logra en realidad tener un adecuado control del flujo sanguíneo en ese sector del vaso. Y eso tiene una clara explicación que más adelante la voy a explicar en la pizarra, pero más adelante. Entonces, el sistema circulatorio humano es un sistema cerrado, es un circuito continuo, arterias, venas, capilares. Hay un órgano impulsor principal denominado el famoso corazón. Tenemos un sistema de alta presión, sistema arterial. Tenemos un alto grado de control del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo siempre se está tratando de mantener con valores aproximados a 5 litros por minuto. O sea, el control del sistema está dirigido a tratar de mantener en lo posible un flujo sanguíneo de aproximadamente 5 litros por minuto. Hacemos una pausa, ¿les parece? Y después volvemos con la explicación en la pizarra.